creo que ayer lo comenté, lo que publicó Dolia Esteves desde Estados Unidos. Y esto está muy interesante. La verdad, más tarde nos acompañará el Sonora Power, el buen Demián Duarte, porque es señalado en esto que publica eh, Dolia Esteves. Dice, hoy escribo sobre cómo en la Sonora, mi estado Sonora, de Alfonso Durazo, el chayote se reparte en carretadas. En 2025, Durazo pagó más de 270 millones de pesos de dinero público a medios sonorenses y nacionales, siendo Agitrop del extremista español Pablo Iglesias el único chayotero extranjero con 4,5 millones de pesos, el segundo más abultado en la lista de chayotes para páginas web, después de los 9 millones para el Sistema Estatal de Información Web de Proyecto Puente, de acuerdo con un documento interno en mi poder, que aquí comparto, dice en una columna que publica, creo que es en Eje Central, Chayotes Sonorenses, dice. El problema es que en su ataque contra el, entre comillas, comunista Pablo Iglesias, con quien tengo diferencias, y no voy a defender porque ya está también grandecito Pablo para que se defienda la cabeza de Canal Red, eh, pues se lleva entre las patas al medio en el que ella también colabora, que es Proyecto Puente. Llama chayoteros, llama chayote a esto que está mencionando en su columna Dolia Esteves. Y ahí aparece, pues, el medio en el que participa ella, encabezado por Luis Alberto Medina, Proyecto Puente, recibiendo presuntamente 900,000 pesos al mes. Ah, cabrón. Pues esto sí es revelador, ¿no? Que Dolia Esteves publique la lista de chayoteros y que la encabece el director del medio en el que ella participa. Bueno, pues Luis Alberto Medina dice Luis Alberto Medina, se ha generado un debate internacional por la información revelada por Dolia Esteves. Proyecto Puente apoya firmemente a Dolia y su trabajo. Yo apoyo firmemente que me diga chayotero. Ah, cabrón. Ya vamos a platicar de esto porque además la encargada de comunicación social en el gobierno de Sonora dice, este no es un documento oficial, no es creado por nosotros, básicamente desmiente lo que publica Dolia Esteves, pero me llama mucho la atención que de Proyecto Puente digan, respaldamos a Dolia Esteves, aunque nosotros tengamos que admitir que somos chayoteros, o cómo funciona la cosa. Yo ya me perdí en este debate, pero bueno, quería mencionarles que se está poniendo sabroso este tema también desde Sonora. Mi querido Jaimito, voy contigo. Yo, la verdad, desde hace mucho tiempo no le concedo nada, cero, cero de credibilidad a Dolia Esteves. Es una mujer que se quedó atrapada en Estados Unidos por voluntad propia. Lleva siglos ya, siglos de ser corresponsal de distintos medios. Y siempre lo que ocurre yo he insistido, sobre todo en el caso de Dolia Esteves y otros corresponsales, cuando un corresponsal rebasa los 15, los 20 años de permanencia en Estados Unidos, olvídate, ya se perdió, porque ese corresponsal ya se convirtió en uno más, ¿no? Son víctimas del continuo adoctrinamiento, creen toda la basura que les dicen, y yo por eso creo que es muy saludable esta política de andar reciclando a los corresponsales. 4 o 5 años, vámonos a otra plaza, porque si no, realmente se contaminan y pierden la objetividad. Y ese ha sido el caso, tristemente, de Dolia Esteves, que a quien le disfruta el protagonismo, le encanta el protagonismo. Es una mujer que, y me consta porque yo coincidí con ella en muchos momentos. El único momento en que veías a Dolia Esteves, de verdad, trabajando, era en los cafés de la Embajada de México en Washington. Era el único momento en que se le veía, porque alguna vez se le vio, por ejemplo, en las audiencias para investigar el caso de Rápido y Furioso,
Nunca, nunca, nunca aparecía, no la veías en el Departamento de Estado, no la veías en la Casa Blanca, no la veías en el Congreso, nunca la veías por la pero cuando se trataba de sentarse frente al embajador para tomar café y, señalar que es importante y que es una de las decanas de los corresponsales, entonces, y yo por eso no le tengo absolutamente nada de respeto y no le creo, así le creo así, mira, cero. Por otro lado, déjame comentarte el artículo de Economist que, fíjate, yo no sé si ustedes sepan, pero The Economist es una revista de la más señera y una de las más respetadas por el sector conservador. The Economist publica, efectivamente, les pasé a nuestra gente, a Ceci, la fotografía del artículo, en la que dice: "La presidenta de México deja de poner la otra mejilla". Y claro, cuando uno ve este titular, porque hemos visto cómo respondió de manera serena, sobria, a la última provocación de Donald Trump cuando éste retuiteó un artículo de Bill O'Reilly diciendo que México era el problema de Estados Unidos. La presidenta, según The Economist, está encabronada, esa es palabra mía, pero, déjenme leerles de dónde deduce The Economist que la presidenta está enojada con Donald Trump. Fíjense bien, lo que les voy a leer 2 párrafos. La señora Sheinbaum se ha vuelto menos obediente. Se niega a extraditar al señor Rocha Moya. Es improbable que los tribunales mexicanos lo declaren culpable. 2 días después del tiroteo en Houston, declaró que su gobierno solicitaría que se presentaran cargos penales ante tribunales estadounidenses por los tiroteos contra mexicanos cuyo único delito es trabajar honestamente en Estados Unidos. Es difícil no sentir simpatía por la señora Sheinbaum, pero al endurecer su postura hacia el señor Trump podría estar perdiendo una oportunidad. Usar sus ataques como pretexto para abordar lo que los estadounidenses han identificado correctamente como uno de los problemas más graves de México, la corrupción política. En cambio, ha adoptado un tono más combativo y de izquierda en sus discursos recientes, al tiempo que desestima los informes desfavorables de los medios como mentiras. Evidentemente es difícil predecir cómo reaccionará Trump. También será una situación delicada, afirma la señora Abed. Muchos mexicanos desean la extradición de Rocha Moya. ¿Muchos mexicanos? Bueno, quizá acepten que la señora Sheinbaum pierda la calma con el señor Trump, no tanto que abrace aliados acusados de corrupción. Entonces, ¿cuál es la interpretación de Economist? Dice que la presidenta está enfurecida desde que el presidente Trump de Estados Unidos se negó a prorrogar el pacto de libre comercio más allá de su vencimiento actual, él en 2036. En 1 de julio, se recordarán, Estados Unidos dice, no, vamos a revisar año a año, el acuerdo se va a revisar anualmente, aunque habrá pocos cambios, y lo que genera incertidumbre. Y dice aquí, esto lo que voy a decir lo dice la revista Economist. La señora Sheinbaum contaba con la extensión después de ceder ante Trump, afirma Lilia Abed del Diálogo Interamericano, un centro de estudios en Washington. Bueno, The Economist, en pocas palabras, recurre a fuentes de estos famosos think tanks. El Diálogo Interamericano es un think tank que vive del financiamiento de distintas fuentes, entre otras el Congreso de Estados Unidos. Y sus analistas no tienen ni puta idea de lo que es México. Así es que es muy fácil para The Economist construir editoriales, notas, porque saben, las notas de Economist nadie las firma, nunca las ha firmado, es una tradición. Pero decir que está reaccionando como una izquierda socialista y se lanza contra los medios a los que dice mentirosos, ¿quién está informando a The Economist? ¿Quién confía en esta versión? Y otro tema que tiene que ver también con la desinformación. Hace 3 años, y esto es a propósito de lo que mencionabas de Colombia y que es muy preocupante efectivamente. Hace como 3 años, el consorcio de Forbidden Stories, que es Historias Prohibidas, publicó una historia fascinante de cómo un grupo compuesto por exagentes del Mossad, también les pasé una copia a los colegas, participó en la intervención, en la injerencia de más de 30 y tantas elecciones
algunas de ellas en América Latina. Esta gente es experta en la desinformación, hackean, construyen bots, desinforman y han conseguido, fíjate, de 33 elecciones han conseguido su objetivo, es decir, torcer la voluntad del pueblo en al menos 27. Esto te da la medida de hasta qué punto realmente en América Latina estamos realmente bajo el acecho y bajo la embestida de este tipo. Miren, aquí está. El equipo George en el corazón de una maquinaria de desinformación global. Esto se publicó en 2023 por Forbidden Stories y esta misma historia, este mismo reportaje fue reproducido por periódicos como The Guardian, Der Spiegel en Alemania, El País, y esta es la primera aproximación a este grupo de exmiembros del Mossad, del Servicio de Inteligencia israelí, que participan, venden en promedio su intervención en elecciones por un promedio aproximadamente, los investigadores han hecho un cálculo, 6 millones de euros o más de 6 millones de dólares por cada contrato en caso de que estén interesados. Realmente una cifra insignificante, 6 millones de dólares por forzar la balanza, como ocurrió en el caso de Colombia, que está demostrado y lo ha denunciado Gustavo Petro, la injerencia de estas agencias. Es que 6 milloncejos de euros, más de 6 millones, por secuestrar una democracia, se me hace algo muy barato porque le reditúa muchísimas ventajas al gobierno de Estados Unidos que está al frente de estos operativos, porque no perdamos de vista, ya va El Salvador, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia, Perú. Ayer, por cierto, la señora Keiko dijo que se suma a este escudo de Estados Unidos para defender a la democracia de América Latina del comunismo. ¿Cómo ven, compañeros?